Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. Es un placer que nos estén acompañando. En esta ocasión estamos a las vísperas del cuarto año del presidente Bukele en el poder, del cuarto año de ejercer su poder en el gobierno. Y para hablar al respecto tenemos a Ruth López de Cristosal, a quien le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Ana Ruth, si nos podría comentar a grosso modo una apreciación sobre cómo ve o cómo califica usted la gestión de este gobierno con respecto a los derechos humanos. Este gobierno ha tenido un comportamiento crítico con los derechos humanos. Cuando digo crítico no me refiero al ejercicio de la crítica, sino a la severidad con la cual ha tratado los derechos humanos. Realmente los derechos parecen ser algo despreciable para el gobierno. Desde la perspectiva del gobierno lo hemos visto en los 4 años. Es decir, desde la pandemia, por ejemplo, cuando se suspendieron garantías y derechos para los ciudadanos y justamente fue lo que nos llevó al confinamiento total durante la pandemia. Incluso debemos recordar cómo en aquel momento de manera arbitraria se detuvo a personas, se les llevó a Bartolina simplemente por estar fuera de sus hogares. Este ejercicio, este abuso de derechos y este abuso de poder y por supuesto del ejercicio del gobierno, lo que ha llevado es a una vulneración de los derechos. Durante el régimen de excepción ha ocurrido otro tanto. Estamos hablando de que tenemos actualmente más de 69.000 personas detenidas durante el régimen de excepción y se ha contabilizado por parte de Cristosal más de 153 personas que han muerto en centros de detención. Pero estos no son los únicos derechos que también han sido suspendidos durante este tiempo. Hay otros que han sido no suspendidos por ley, sino que de facto. Estamos hablando de una afectación directa, por ejemplo, a todos los derechos de comunicación, es decir, desde los derechos, por ejemplo, de información, de acceso a la información, al derecho a la libertad de prensa y también, por supuesto, a esa comunicación necesaria que deben tener los gobernantes con los gobernados, porque no hay rendición de cuentas. Entonces hay otra afectación directa y todo ocurre bajo un mecanismo perverso que es el control social mediante el miedo. Y esto expresa claramente esta naturaleza autoritaria del gobierno. Entonces, si se evalúa desde los derechos humanos, creo que es de las calificaciones más bajas que pudiera tener el gobierno. Justamente creo que por eso es que ha buscado un comisionado de derechos humanos, que no es una figura nueva en El Salvador, ya había existido este nombramiento. Sin embargo, lo que llama la atención es que es un extranjero, es una persona que no conoce no solo la regulación nacional, sino que además no tiene pues un conocimiento a profundidad de los derechos humanos, es decir, sino de los derechos digitales en todo caso. Y llama mucho la atención porque una de las principales críticas que ha tenido el gobierno a nivel internacional es precisamente la vulneración de derechos humanos. Es decir, hay personas, lo pueden ver en el informe de Cristosal, que además de haber sido seriamente afectadas por las pandillas, miles de personas inocentes también han sido afectadas ahora por el Estado. Y esto implica vulneraciones, por ejemplo, como el derecho a la vida de las 153 personas detenidas, pero también estamos viendo un patrón de tortura dentro de los centros penales. Detenciones arbitrarias, falta de garantías también para los ciudadanos en cuanto se produce una detención, sin una explicación, sin darle información. Hemos insistido en varias ocasiones que para condenar o para detener, procesar, condenar y mantener en la cárcel a una persona que ha cometido un delito no se necesita un régimen de excepción, pero sí se necesita un régimen y suspenderle las garantías a aquellas personas cuando son inocentes, porque usted debiera tener un récord previo, una investigación previa como gobierno para poder producir una detención. Y eso no es lo que está pasando en El Salvador. Entonces la vulneración se ha convertido en algo habitual y en un mecanismo de control del Estado. Bueno, récord que supuestamente sí se tenía, ¿verdad? Se tenía identificado en realidad a dónde se tenía que ir, a quiénes se tenían que arrestar, pero al parecer, bueno, habían cuotas que cumplir. Esas son de las contradicciones que ha expresado justamente el gobierno, es decir, ellos han aducido de que habían antes investigaciones previas, que había una identificación en los territorios, ¿no? A partir del Plan Control Territorial, que cuántos millones no fueron destinados justamente para hacer eso.
Y si no lo hicieron, pues ¿dónde está el dinero, no? Pero evidentemente esto nada más que era un eslogan o un hashtag de campaña electoral adelantada o sumamente adelantada, o de un efecto de la publicidad gubernamental al que nos tiene acostumbrados. Creo que precisamente esas son de las contradicciones en el gobierno, donde después de tenerlos ubicados supuestamente han tenido y han detenido a más de 69,000 personas, de los cuales 5,000 han salido ya de estos centros penales, pero que además se prevé que sean muchísimos salvadoreños más. O sea, son miles de personas las que siguen denunciando, las que han presentado también habeas corpus, solicitudes de protección por la vulneración de su libertad personal de algún familiar y que no han sido atendidos, porque ese es el otro problema en este ejercicio de gobierno y es la cooptación de las instituciones de control. Es decir, no hay una institucionalidad que dé respuesta a las necesidades de los salvadoreños. Y me refiero a esto cuando precisamente la Sala de lo Constitucional, que es una sala impuesta, que no cumple con los requisitos las personas que están ahí para el ejercicio del cargo, pues resulta que son personas que son incondicionales al gobierno y que responden justamente frente a esto, ¿no? Y que actúan en consecuencia. Ya hemos visto no solo que no dan respuesta, sino que también avalan situaciones irregulares e inconstitucionales como la reelección presidencial. Hablemos concretamente de la situación de las personas que, bueno, han sido vulneradas en sus derechos e inocentemente, bueno, con su naturaleza y su carácter de inocentes han ido presos o se les han visto vulnerado uno u otro derecho. ¿Existe alguna medida o algunos esfuerzos del gobierno para reparar todo lo que han sufrido? Ninguno, no hay ninguna medida de reparación para aquellas personas a las que se les ha vulnerado el derecho. Y es impresionante cómo el gobierno puede utilizar, por ejemplo, recursos públicos, votarlos, en cuestiones como la compra de Bitcoin o como toda la implementación del archivo wallet, cuando pudiera haber sido un dinero que sirviera para la reparación de, por ejemplo, de injusticias, como el caso de aquellas personas que fueron detenidas, perdieron empleos, perdieron recursos durante la pandemia y que hoy, en una situación similar, también por suspensión de derechos, pues ha ocurrido durante este periodo. O sea, ¿quién le repara la vida a la gente cuando pasa 6, 7 meses, 2 o 3 meses detenido? ¿Quién le devuelve su vida? ¿Quién le devuelve esa construcción social, su trabajo, su espacio, su estabilidad en la comunidad? Porque estas personas no están saliendo de los centros de detención con una declaración de inocencia, sino simplemente con un cambio de medida. Es decir, todavía tienen que seguir un proceso. Y son personas que van a terminar siendo estigmatizadas y textualmente, como lo dijo en una ocasión que pude estar en una entrevista con alguien que había sido detenido, decía, cualquier loco otra vez nos puede mandar a detener. Entonces creo que este tema afecta directamente a la ciudadanía, afecta a las familias también, especialmente a las mujeres, que son las que han terminado, que cargan con esa responsabilidad. Usted puede ver en el campo, por ejemplo, que no hay trabajadores, no hay hombres. La mayoría de personas detenidas son con una vida productiva entre los 18 y los 30 años de edad. Y quienes han asumido entonces esos trabajos han sido las mujeres. Entonces creo que además de la búsqueda de los desaparecidos, además de la búsqueda también de sus familiares, de andar de centro penal en centro penal, además de la carga que implica para una familia tener que aportar un paquete alimenticio, aportar dinero también, y que en muchos casos hemos visto cómo este tipo de situaciones, este tipo de actos no terminan, digamos, llegando o favoreciendo al detenido concretamente, sino que termina en el limbo y, por supuesto, es objeto de corrupción. Bueno, y en esta bola de nieve que nos ha llevado a considerar o adjudicarle a este gobierno su carácter autoritario, ¿no? ¿Cómo podría explicarle a la gente cuál es el papel de los militares, del ejército en esta dinámica? Pues lo menciono también porque, si mal no recuerdo, el ejército es una de las instituciones mejor calificadas por la población. Así es. Definitivamente el papel del ejército ha cambiado en la sociedad salvadoreña. El ejército siempre tuvo una buena calificación, no es de ahora, es decir, en las encuestas previas, lo podemos revisar precisamente en las encuestas del UDOP, una de las instituciones con mejor calificación por años fue la Fuerza Armada. Y creo que se ha utilizado justamente la Fuerza Armada para dos cosas. Uno, porque el presidente se ha agenciado el favor
de la Fuerza Armada para evitar también que la Fuerza Armada pretenda de alguna forma restablecer el orden constitucional. Cosa que además, según el rol constitucional que se le otorga a la Fuerza Armada, no es que lo tenga, estamos hablando de que ya las dictaduras militares han sido totalmente descartadas, ¿no? Por eso justamente se reformó la Constitución. Sin embargo, no es lo mismo contar como parte de este mecanismo de control social con el respaldo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil que no tenerlo. Entonces se le ha otorgado a la Fuerza Armada un rol preponderante en las actividades civiles, lo que también había sido totalmente desterrado de nuestra Constitución justamente a partir de los acuerdos de paz. Se le ha devuelto un rol protagónico a la Fuerza Armada y se le involucra en cualquier tipo de tarea civil, incluyendo, por supuesto, el ámbito de la seguridad pública, que debe estar bajo el ejercicio y bajo la acción y mando de la Policía Nacional Civil. Algunos, y bueno, muchos de las denuncias que se procesan es precisamente por el abuso de poder de la Fuerza Armada y por las actuaciones irregulares de la Fuerza Armada, porque aunque andan en equipos conjuntos con la policía, se ha advertido que es la Fuerza Armada la que tiene una conducta más agresiva. Entonces, esto lo advertimos desde el 15 de septiembre del 2019, después de asumir el gobierno, con aquel primer demostración de fuerza que hizo el presidente de la República en el acto por el 15 de septiembre. Y después lo vimos también con la intervención de los militares en el 9F en la Asamblea Legislativa. Creo que quienes no advirtieron en ese momento la deriva autoritaria que llevaba El Salvador y la militarización como un nuevo símbolo de gobierno, creo que se quedaron atrás, ¿no? Y a partir de eso los hemos visto igual en el tema de los cercos militares con la pandemia, lo hemos visto ahora con la actuación durante la suspensión de garantías y derechos constitucionales y los seguiremos viendo, ¿no? Esto creo que es un rasgo que se va a ir profundizando también en el ejercicio del gobierno, porque el presidente Bukele basa su ejercicio, su gobierno, justamente en lo que aparentemente puede ser la fuerza militar. Y digo aparentemente porque un gobierno que necesita tener cooptadas las instituciones públicas y que necesita además tener el control de los militares para evitar algún descontento o de la fuerza policial, no es un gobierno fuerte. Estamos hablando de un gobierno sumamente débil que además descansa exclusivamente en una persona. Entonces, no estamos hablando de una persona, me estoy refiriendo al gobierno en sí mismo. Es un gobierno sumamente débil porque todo depende de una sola persona y además que expresa en su ejercicio de gobierno su propio carácter, en este caso, lamentablemente disminuido. Bueno, para finalizar, ¿qué nos podría decir sobre la libertad de expresión, hablando desde el ejercicio periodístico y también de defensores de derechos humanos? Bueno, tenemos el último caso que se está viviendo en Santa Marta, ¿no? Que bueno, tiene su trasfondo que tiene que ver con la minería, pero ¿cómo ha visto esta situación en estos 4 años? Hay que separar ambos, ¿verdad? Porque creo que aunque la expresión es la misma, que es la limitación del ejercicio de los derechos, tanto de la libertad de expresión como de la libertad de asociación también, en este caso, creo que si algo ha quedado claro es que el gobierno de Bukele ha sido el principal detractor de los derechos, de los derechos humanos en general. Y particularmente para referirnos a estos dos derechos, bueno, en el caso de la libertad de información, creo que ha habido un claro impacto, no solo desde el acceso a la información pública, que es un derecho diferente, sino también, y voy hacia otro derecho, que en este caso estamos hablando del ejercicio de la prensa, ¿no? Buscando una limitación. Lo vimos con las leyes Mordaza, por ejemplo, cuando aprobaron el 5 de abril del 2022, aprobaron esta reforma que criminalizaba el ejercicio periodístico que se refiriera a pandilla. Y claro, hoy sabemos que en aquel momento lo intuíamos y un mes después lo supimos, que era justamente porque ya habían circulado, o sea, ya sabían que habían grabaciones de las conversaciones entre funcionarios de gobierno que habían favorecido la salida de pandilleros fuera del país.
y primero, bueno, por supuesto, los centros penales. Entonces creo que es una expresión, pero además hemos visto el informe de APES de las reiteradas vulneraciones sobre el ejercicio periodístico. Y aquí hay una afectación no solo a la persona, es decir, al periodismo, sino también a la ciudadanía en general. ¿Y por qué me refiero a la ciudadanía en general? Porque en la medida que el periodista no puede desarrollar su trabajo, la ciudadanía no puede estar debidamente informada. Y sobre el caso de los defensores de derechos humanos, pues también hemos advertido cómo hay una criminalización de la defensa de los derechos humanos. Es decir, lo primero es la estigmatización de que los defensores de derechos humanos defienden a pandilleros. Es un discurso maniqueo justamente para separar en buenos y malos, para separar a los otros y nosotros, y justamente para evitar es que actúe el control social, ¿no? Y que se posicione precisamente, que tenga la voz y que pierda credibilidad en la defensa de los derechos humanos. Es decir, no, yo no me quiero meter con ellos porque ellos lo que hacen es defender pandilleros. Pero, bueno, creo que también esto obedece a una clara estrategia de la comunicación y que tenemos expresiones más claras que no es solo la estigmatización, sino la criminalización y la judicialización de los defensores. En este caso tenemos justamente el caso de Santa Marta, que es una expresión de esto, que ha habido también pronunciamientos internacionales muy importantes de relatores de Naciones Unidas, donde hay un señalamiento claro sobre el gobierno salvadoreño, y yo creo que cada vez en este caso son más las similitudes hacia un país tan cercano como Nicaragua, ¿no? Es decir, El Salvador, poco a poco el ejercicio de gobierno está siendo cada vez más autoritario y pareciéndose más a un gobierno orteguista. Ana Ruth, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer. Amigas y amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta sección de la entrevista y que la información compartida sea de su utilidad, sea con más de miradas.